Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Hoy quería hacer un vivo para presentar como una manera de homenajear a mi primera novela, Llamaradas de Recuerdos, que el 6 de julio cumplió 35 años de su creación, que comenté en varios de los videos que estuve haciendo a causa de esto, que fue en una reunión con amigas cuando yo tenía 12 años. Nos juntábamos unas cuantas veces, y nos poníamos, una de las gracias que hacíamos era contarnos historias de terror para asustarnos entre nosotras. Después resultó que mis amigas no es que estaban inventando, sino que estaban repitiendo historias que les habían leído los padres, que habían leído ellas, películas que habían visto. Pero bueno, yo me tomaba en serio la consigna y en una de esas reuniones inventé Llamaradas de Recuerdos, que primero se llamó El sueño de la casa en la India, después fue Yo me llamo Lucrecia, hasta llegar finalmente al libro que hoy está circulando en internet, que por supuesto no es de buenas a primeras. Hola, veo que se están conectando. Hola Esteban, un saludo muy grande. Bueno, voy a comentar un poco, voy a compartir y hacer un salpicado también de comentarios de otros escritores, y yo voy a hablar un poco de cómo fue la creación de la trama y los puntos importantes y de los personajes también, porque hacer un comentario objetivo del libro propio es bastante complicado a veces, porque uno no puede ser 100% objetivo con su propio trabajo. Entonces empiezo con un comentario que me hizo Carlos Splawski, que es un poeta maravilloso, hijo de inmigrantes rusos, nació en Pampa del Infierno, vive desde muy joven en Buenos Aires. Es un fragmento del comentario que me hizo como para entrar un poco en clima. Extenso y valioso libro de una riqueza extraordinaria en el uso de la lengua hispana. Marina Neal pone sobre el escenario una temática compleja, no resuelta, la lucha del hombre consigo mismo, la naturaleza conflictiva de la intimidad, territorio nebuloso, abarcado por los grandes de la literatura universal, como Fedor Dostoyevsky, sumergido en el entramado de las contradicciones del alma. También Marina Neal coloca su espíritu creador en esta vastedad, trayendo más luz en su búsqueda, desenredando la problemática, creando expectativas en cualquier circunstancia del desarrollo literario, con acontecimientos dramáticos que se suceden uno tras otro a lo largo de la obra, repentinos sacudones que despiertan la sensibilidad y el asombro, dispuestos a conocer la realidad superior. Y ahora sí les presento Llamaradas de Recuerdo. Va a ser un poco un destripamiento, muchísimo spoiler, así que se los advierto desde ya. Voy a tratar de que no sea tanto, pero si uno va a hablar de la novela y la quiere analizar y quiere compartirla en detalle, además del proceso creativo, lamentablemente en algún momento algo va a spoilear. Bien, Llamaradas de Recuerdos es una novela que transcurre en Argentina, puntualmente en las ciudades de Corrientes y Resistencia. Hay una familia, la familia de la protagonista es correntina, y hay mucha relación con otra familia que está en Resistencia, que ya voy a llegar también a esa parte. Arranca en 1977, cuando Julia, la narradora de la historia, se casa con su amigo de la infancia, el amor de su vida, está súper feliz porque los padres le dan un adelanto para que puedan comprarse la casa en un lindo barrio de Corrientes. Veo que se siguen, los saludo porque veo que se siguen conectando, muchas gracias por estar. Y bueno, tan muy feliz, no ve la hora de tener hijos, queda embarazada enseguida, tiene un hijo, un varoncito, es una locura, un encanto porque se porta súper bien, es muy bonito, no joroba, es el bebé perfecto, entonces tiene una vida soñada, la vida que ella siempre quiso, y vuelve a quedar embarazada, y ella está súper contenta, pero con este nuevo bebé empiezan los problemas ya desde la panza, porque tiene amenazas de pérdida, entonces tiene que pasar gran parte del embarazo haciendo reposo. Eso ya es un contratiempo para ella. Después tiene un sueño raro donde ve una nena llorando, una muñeca, una cosa que se despierta con una angustia terrible porque hay una pared invisible que la separa de esa nena que está llorando y que tiene la muñeca. Bueno, nace un poco antes de tiempo su bebé, una nena preciosa, salió todo bien, está súper feliz. Pero no tan bien, porque la nena nace como si se hubiera quemado viva. Dice, pero ¿qué pasó? No, un eritema generalizado.
Y a partir de ese momento empiezan a sucederse episodios de eritemas generalizados, eritemas leves, eritemas intensos. Bueno, una cosa impresionante que al principio Julia no sabe, Julia se llama esta mujer, no sabe por qué a veces su hija tiene este problema, lo encuentran, le hacen estudios, la criatura está perfectamente bien, pero cada tanto se brota con esto. No entienden por qué. Bueno, esa niña tiene muchísimas particularidades, la del eritema es uno solo. Otra cosa es que no le gusta mirarse al espejo, llora cada vez que se ve en el espejo cuando es bebé, un juego tan común y que Julia había hecho tanto con Leo y era tan divertido porque Leo se moría a carcajadas. Mandy llora desconsoladamente. Bueno, no más espejos. La nena sigue creciendo, en un momento dado se dan cuenta de que no habla, no quiere hablar, simplemente señala y dice cuando quiere algo, pero ¿por qué no habla? Y bueno, pero a lo mejor hay chicos que no hablan antes, chicos que hablan después, las abuelas relajadísimas, no lo ven como un problema, buscan ayuda, creo que es la única vez que buscan ayuda profesional para ver por qué no hablaba la hija. Bueno, le dicen, no necesita hablar, si ella señala y le dan lo que quieren, ¿para qué va a hablar? Bueno, dejan de darle lo que quiere, pataletas, berrinches, llanterío, no habla. Hasta que un día, y lo comento porque esto es interesante y es divertido, un día se están preparando para ir a visitar a los abuelos, la nena está parada delante de un espejo, curiosamente sin hacer berrinche, y de repente, como lo más natural del mundo, dice, mamá, esta no es mi cara. Imagínense ustedes la sorpresa, padres jóvenes, preparándose para ir a visitar a los abuelos, la hija que jamás había dicho una sola palabra y de repente dice, mamá, esto no es mi cara, y en portugués. Primero se quedan pensando, pero ¿la habremos escuchado bien? ¿Habrá dicho realmente eso? Bueno, pasa esa primera vez. Resulta que la niña sí habla en portugués. Y habla perfectamente, habla muy bien, pero no hay brasileños ni portugueses en la familia, no entienden, realmente los padres no entienden por qué, si alguna de las tías le estuvo enseñando a escondidas. Bueno, la cuestión es que la nena sigue hablando en portugués y eso forma parte son un montón de cabos sueltos, al principio parecen como cabos sueltos, pero que después desembocan en la resolución de uno de los conflictos, porque básicamente Llamaradas tiene dos conflictos muy grandes. Una vez que que Julia cree haber resuelto el primero, que en realidad no es que lo resuelve, sino que lo descubre, aparece otro mucho más devastador. Y voy a leer otro comentario para pasar un poco más en profundidad a lo que es el libro. Un comentario que me hizo Alejandro Mauriño, que es un escritor de Corrientes, que dice, una historia de ficción, pero posible. Un relato contado en primera persona, moroso y prolijo. Una veintena de personajes con identidad propia, con dramas cotidianos y aspiraciones que los mueven de aquí para allá con una dinámica sorprendente. Una mujer valiente, sacudida por una situación que jamás esperó protagonizar. Una niña fantástica, adorable y terrible al mismo tiempo. Y una muñeca animada por vaya a saberse qué espíritu proveniente del más allá. Si hubiese que explicar en pocas líneas en qué consiste la primera novela de Marina Neal, el lector tendría una síntesis en el primer párrafo de este comentario. Llamaradas de recuerdos es una historia de ficción, pero de un carácter tan extraordinariamente realista que la autora logra, mezclando con habilidad lo posible y el mundo de la imaginación, sumergir al lector en un placer intenso y continuado. Con respecto a esto, que lo dice Alejandro Mauriño, un relato contado en primera persona. El hecho de contar la historia en primera persona fue un golazo porque lo hace mucho más verosímil. La primera versión que yo escribí a los 12 años estaba en tercera persona. Generalmente yo escribo en tercera persona porque tiene muchos pros, muchas ventajas escribir en tercera persona, da más dinamismo, uno puede meterse en la mente de todos los personajes. Pero al estar hablando acá de un tema puntual que puede resultar súper fantástico para una gran mayoría de personas, el hecho de que esté escrito en primera persona le da un grado de realismo, lo hace mucho más verosímil y eso es el efecto que yo estaba notando, que yo estaba necesitando. Ahora bien, la contra es lo que dije exactamente recién. La primera persona está relatada por Julia,
que es esta chica que se casa con 23 años, con su amigo de la infancia, que tiene estos 2 hijos, y empieza los problemas con su hija, y es la persona que trata de descubrir por qué su hija sufre de esa manera y por qué es tan diferente al resto de los chicos. Entonces, bueno, Julia investiga y todo se limita a Julia. Es lo que Julia ve, la gente con la que Julia habla, son las deducciones de Julia con respecto a lo que puede estar pensando o sintiendo la otra persona, son sus observaciones, son sus pensamientos, sus cavilaciones, todo está limitado al mundo de Julia. Uno, el narrador, como el narrador es Julia, Julia no puede saber exactamente qué piensa otra persona, qué está sintiendo, por qué se está enojando. Ella solamente puede deducir. En ese sentido es como que es muy limitante la primera persona, pero al poner en la balanza me di cuenta de que era mucho más lo que ganaba. Gané tanto que hubo gente incluso que me preguntó por mi hija. Y no, yo no soy Julia Medina, yo soy Marina Nil. Aparte, Julia Medina se estaba casando en 1977, yo nací en el 73, o sea, imposible, no es la historia de mi vida. Aunque es muy verosímil, es muy creíble lo que Julia cuenta, a pesar de que por ahí hay cuestiones que son súper fantásticas, como las que tienen que ver con la muñeca, por ejemplo, son súper fantásticas. Pero se hace muy verosímil por el ritmo que tiene el libro y justamente por estar en primera persona. Porque no es lo mismo decir, bueno, la hija de Julia tenía determinados problemas, entonces Julia se puso a hacer tal cosa, mientras el papá de la nena, Walter, hacía tal otra, que decir, bueno, yo estaba re contenta, nació mi hija, pero nació con este problema en la piel, el eritema, que no sabía por qué, hasta que descubrí por qué cada vez que la nena tomaba contacto con el fuego, alguien fumaba a su alrededor, o las velitas de Navidad, o los cumpleaños, lo que fuera, la nena se brotaba y en un momento dado la misma nena le dice a la mamá que le tiene alergia al fuego. Y eso médicamente es imposible, no existe la alergia al fuego. Me documenté mucho con médicos, con pediatras, con psicólogos para este libro, y la alergia al fuego no existe, pero esta criatura, Mandy, asegura que ella es alérgica al fuego. Y bueno, y después cuando Julia descubre una foto, cuando descubre un libro, no es lo mismo decir Julia descubrió, le interesó, le fascinó, que decir me cambió la vida, empecé a ver todo desde otra perspectiva, empecé a ver la vida misma, las relaciones, la brevedad de la vida y la trascendencia, todo empecé a ver de otra manera. Es como que tiene un gusto mucho más especial, impacta mucho más y conmueve mucho más contado en primera persona. Y la historia también tiene varias capas justamente relacionado con esto. Como la función de los libros es entretener, más si uno escribe una novela, que es este caso, y más que ya mostré mucho en los videos, pero la muestro, por las dudas la muestro de nuevo, es una novela que tiene 330 páginas, entonces realmente si alguien la va a comprar o la va a leer gratuitamente, no importa, tiene que entretener, tiene que enganchar, tiene que conmover al lector, porque si no el lector la abandona. No sirve, por más que tenga una tapa genial, por más que tenga una síntesis, una sinopsis genial, por más que yo esté compartiendo comentarios geniales, si el lector empieza a leer el libro y lo aburre, no lo convence, porque yo digo sí es verosímil, pero agarra un lector y dice no, para mí esto no es verosímil, y no se va a comer las 330 páginas porque le hayan dicho que el libro es genial. Eso lo tiene que descubrir el lector. Entonces, en una primera instancia, el libro es la historia de una familia tipo en los años 70, 80, en el Chaco Corrientes, en Argentina, con los problemas normales que tiene cualquier familia tipo, el papá que trabaja todo el día, entonces cuando está con los hijos los quiere disfrutar y le tira a la mujer la pelota de ser la que pone los límites, la que se enoja, y a ella no le gusta eso, entonces por ahí tienen sus diferencias. El papá consiente mucho a la hija, no quiere que la hija haga determinadas cosas, pero es demasiado blando para decirle que no. Bueno, por un lado eso, más todos los ingredientes de misterio y de suspenso que vienen de la mano de todas las rarezas que tiene Mandy y de los descubrimientos que va haciendo Julia. Justamente estas rarezas y estos descubrimientos, para una persona que tiene una formación un poco más espiritual, digamos, en budismo o en temáticas de New Age que ya rozan por otro lado, va a encontrar
un montón de cuestiones y un montón de detalles y un montón de otras cosas que las va a entender de manera diferente a que si lo toma no sé, un ateo, por ejemplo, una persona que todos estos temas le son totalmente indiferentes, un ingeniero que quiere una vez relajarse, leer una novela, divertirse un rato, bueno, no va a encontrar estos elementos. Va a haber como si una suerte de realismo mágico, interesante, bien escrito, mal escrito, pero todo lo demás le va a pasar, no lo va a casar porque no está. Tampoco es un tratado como para convencer a nadie, sino es simplemente una historia de misterio que tiene varias capas. El tema de la espiritualidad, o por ponerle un nombre, ¿no?, tiene que ver con el tema de las vidas pasadas, que hubo muchísima lectura, también mucha charla con gente que conoce del tema. Está incluso el sendero del discipulado en un momento dado, cuando Julia está desesperada porque su hija sufre, y ella cree en un primer momento que ella también sufre a la par de su hija porque no encuentra la manera de consolarla. Ella cree en un primer momento que es eso, después en un segundo momento, no les voy a spoilear tanto la novela, en un segundo momento se da cuenta de otras cosas, porque hace un trabajo de introspección tremendo Julia. Esto se va viendo, una persona que también hizo un trabajo de introspección se va dando cuenta cómo ella va analizando su propia vida y su propia forma de ser y su propia forma de ver las cosas y cómo va cambiando a la par que se van agudizando los problemas con su hija y los problemas de apego. Sobre todo es una historia de amor entre padres e hijos, básicamente, y de apegos fuertes y de aprender a soltar, y que el amor también es soltar. ¿Y qué es soltar realmente? Cuando uno dice dejo libre a un ser que amo, y cuando ese ser que amo es mi hija, ¿qué es realmente soltar y dejar libre? Es una historia que también trata de eso. Y tiene también un toque de mediumnidad, un toque importante de mediumnidad, que es lo que la hace súper fantástica. Pero gente que conoció la mediumnidad o que en su momento la practicó o que la estudió, que la investigó, va a encontrar un montón de elementos que los va a disfrutar de otra manera o los va a interpretar de otra manera que una persona que no tiene este conocimiento. Ahora paso a leer el último comentario, que es de Marta Bardaro, que es una escritora de Resistencia, una profesora en filosofía y escritora, que dice: me ha caído en suerte, lo que para mí es un honor, la tarea de presentar la primera novela de mi joven amiga Marina Nil. Esta es, pues, su ópera prima, y realmente no lo parece. Al contrario, uno diría al leerla que ya ha escrito varios libros por la soltura y aparente espontaneidad con que maneja el lenguaje. Y digo aparente porque en realidad cada palabra, cada expresión, están cuidadosamente elegidas, de modo tal que van llevando suavemente al lector hasta introducirlo en las profundidades de un tema polémico, controvertido, fascinante, como es el tema de la reencarnación. No es un tratado sobre esta creencia, ni tampoco un intento, como dice Marina a través de uno de sus personajes, convertir a nadie a esta filosofía de la vida, o mejor diríamos, de más allá de la vida. Decía que no es un tratado teórico, es una novela en la que los personajes van descubriendo, a causa de un problema familiar, lenta y dolorosamente, un camino que finalmente los conducirá a la paz que tanto anhelan. Y ahí fue un súper spoiler cuando en el comentario de Marta, pero está bueno para poder contextualizar y que ustedes mismos cierren, hayan leído o no el libro, cierren los espacios que voy dejando vacíos con ya todas las cuestiones que adelanté y que comenté de la novela. Y voy puntualmente a los personajes, porque hasta ahora hablé en términos muy generales de los libros y un poco de Julia, que es la protagonista, que es la voz narradora que cuenta todo lo que está pasando. Básicamente hay pocos personajes en total, pero está Julia, Walter, que es su esposo, Leo y Amanda. Mandy es el centro, todo gira alrededor de ella porque por supuesto todo el drama comienza ya desde su gestación, cuando hay un riesgo muy grande de perder el embarazo. Julia representa la búsqueda. Julia está buscando, está muy cómoda ella con su vida que siempre soñó,
que lo repito por si alguien se conectó tarde, una chica joven que se casa con su amigo de la infancia, que en ese momento es el amor de su vida, en los años 70, finalizando en 1977, o sea que es un recorte también de un tiempo y un espacio, lo que fue finales de los 70, mediados de los 80, en Corrientes y Resistencia. Sin querer queriendo quedó un poco como novela histórica, si bien no es novela histórica porque eso es otro género, pero sí quedó con un montón de condimentos y detalles que los que nacimos en los 70 o la gente que nació antes de los 70, en los 80, reconoce y dice, uy, Playmobil, sí, esto es re de mi época, y bueno, y un montón de juegos que sí son re de mi época, y bueno, y costumbres también que son muy, muy marcadas de esa época, que en realidad cuando yo la escribí, El sueño de la casa en la India, que era como se titulaba originalmente, se me disparó porque yo la escribí en el 85-86 y el libro terminaba en el 89, o sea que yo me fui hacia arriba, hacia adelante en el tiempo y bueno, fíjense lo que son las cosas. 35 años después quedó como un testimonio pequeñito de una época y un lugar. Y bueno, estábamos con que Julia está muy cómoda con su vida hasta que nace su hija y el conflicto de su hija, ella lo vive de una manera tan particular que necesita salir a buscar respuestas. Entonces se vuelve una persona muy receptiva, muy observadora y es una persona que está a la búsqueda, constantemente está a la búsqueda para resolver esas preguntas que se hace para, ella cree que es ayudar a su hija a través de encontrar las respuestas que está buscando. Walter, por el contrario, es una persona totalmente escéptica, ni teniendo las pruebas delante, es capaz de reconocerlas. Para él todo es una invención. La nena habla en portugués, no sé por qué, o sea, nunca se pudieron explicar eso. Cuando la nena empieza a inventar, ella dice que no es Mandy, que en realidad es Luz, que en realidad Julia y Walter no son sus padres, que Leo no es su hermano, que ella en realidad sus padres son fulano y sultana y que tiene otro hermano chiquito que se llama David y que está esperando que le manden a Luciana porque Luciana insiste con Luciana y varias veces cree haberla encontrado y es una decepción tremenda cuando no, hasta que finalmente llega Luciana, ya les voy a hablar de esto. Y bueno, y Walter siempre a cada descubrimiento que hace Julia, que le dice, uy, mira, encontré una foto, mira acá esto, acá está Luciana, pero ¿y qué tiene que ver? Y hablé con mamá y me contó que pasó algo en la familia de la tía Elena, que es un personaje que todavía no mencioné, que es una tía, una amiga de la mamá y la suegra de Julia, muy amigas, y que siempre viaja por todos lados, una mujer soltera que no se casó, no tuvo hijos, entonces una mujer libre que viaja por todos lados, malcría a sus sobrinos del corazón, y bueno, empieza a haber un nexo muy importante con la tía Elena a través de Amanda, que a pesar de ser sumamente arisca, le cayó bien la tía, y empezaron un vínculo de ir a visitarla 2-3 veces por semana, una cuestión que se le sale de las manos en un momento dado a Julia, se le va de las manos. Justamente tía Elena, que es otro personaje importante dentro de la historia, es la que le regala la muñeca a Mandy, y fue una situación muy, muy enrarecida para Julia porque, ay, Luciana, David me mandó a Luciana, y cállate, porque en casa ajena no queremos pasar papelones. Veo una muñeca de porcelana preciosa, muy linda, muy delicada, dice Julia, ay, Dios mío, pero ¿cómo le van a regalar a una criatura de 5 años esto? Tratala bien porque se te puede romper, es muy delicada. Sí, le dice, ya sé cómo. Ya tuve esta muñeca antes, no como que ya tuviste una muñeca, es la primera vez en tu vida que tenés una muñeca de porcelana, o sea, esas discusiones que se van dando constantemente entre madre e hija y a veces entre otros personajes que entienden mucho menos que Julia y que en realidad después Julia se da cuenta de que estaban hablando en niveles distintos, que en realidad Amanda le estaba diciendo la verdad y que ella no la estaba sabiendo entender. Y esto mismo pasa con la muñeca cuando Elena le dice, sí, vos sabés que en realidad fue David, no mi hermano, el que me dio la muñeca para que te la regalara, porque yo siempre muestro fotos de mis amigos, los nietos de mis amigas, y bueno, y les gustaste mucho, se encariñaron mucho con vos, entonces quisieron regalarte la muñeca. Y dice, pero ¿cómo se van a encariñar por una criatura viéndola en fotos?
piensa Julia, esto es totalmente desquiciado, no puede ser, es raro lo que está pasando, y esa sensación de que es raro lo que está pasando, hasta que se le cruzan dos medias neuronas y dice, pero para, Mandy dice que David, que es su hermano inventado, le tenía que mandar a Luciana. Y después aparece tía Elena diciendo que en realidad fue David, su sobrino, el que, no su hermano, el que le mandó a Luciana. Si el hermano de Mandy existe en su imaginación, forma parte de una familia que ella inventó, vaya uno a saber por qué. Pero el sobrino de tía Elena es de verdad. Y queda en ese momento esa cuestión de que, pero ¿estaban hablando de la misma persona o casualmente eran dos distintos que tenían el mismo nombre? Y bueno, y constantemente hay un juego de eso hasta que Julia va atando los cabos, por supuesto. Luciana es la muñeca, que es el nexo entre ambas familias a través de tía Elena. Tía Elena y Luciana son el nexo. Y por otro lado tenemos otra familia, que son Luciano, Beatriz, Luz, David y Lili, que son la familia de tía Elena, que en un momento dado no tiene mejor idea que venirse no de visita, sino a vivir a Resistencia. Y claro, ahí es donde estalla todo en la vida de Julia, porque Mandy quiere ir y visitarlos constantemente y pasar mucho tiempo con ellos, porque los ama, porque los recuerda, y ella no quiere saber nada y no sabe cómo hacer para impedirlo, y ya la situación se le fue totalmente de las manos, permitiendo que Mandy y Elena crearan un vínculo tan fuerte, y tampoco puede romper ese vínculo de repente, porque ella jamás se imaginó que esto iba a llegar a pasar. Ella solamente le hacía compañía a Elena, que era una mujer muy buena, muy generosa, solitaria, pero que además de ser solitaria carga con una culpa terrible en su corazón, que es que en una de sus visitas a Brasil, a su hermano justamente y a su familia, decidieron que ella iba a quedarse a vivir ahí. Y bueno, estaban todos muy contentos, excepto su cuñada, porque ella era muy metida y no la dejaba educar tranquila a sus hijos, malcriaba mucho, sobre todo a la hija más grande. Entonces, cuando Elena se da cuenta que realmente estaba quebrando, estaba rompiendo el matrimonio de su hermano, decide que lo mejor es que ella se vuelva y que continúen con las visitas, que eso es lo más saludable mental y espiritualmente para todos. Y queda muy mal la hija más grande, porque es la más apegada a su tía. Cuestión es que muy poco antes de que Elena volviera a Argentina hay un incendio en la casa. Logran salir todos. Elena tenía a su sobrina de la mano y de repente la sobrina se da cuenta de que la muñeca que había sido un regalo de Elena justamente sigue adentro de la casa. Entonces se le escapa, se le escurre como un pez de las manos y entra corriendo a la casa a buscar la muñeca. Atrás de ella entra el hermanito chiquito y atrás de los dos chicos entra desesperado el padre. Y cuando sale, el padre tiene al chiquitito en los brazos y el chiquitito lleva la muñeca. Entonces Elena convive tiene una culpa enorme, primero porque la dejó ir y aparte porque ella le había regalado esa muñeca, y es una culpa que no le permite disfrutar la vida. Ella ya no tiene derecho a seguir disfrutando de la vida porque por su culpa murió su sobrina. Entonces Julia, como ve que le hace bien sus visitas, le hace bien que la vaya a ver, que le hace muy bien ver a Mandy, Julia ingenuamente, o sea, inocentemente porque desconocía el trasfondo, empieza a llevar sus hijos primero y después solamente su hija, porque Leonardo quiere quedarse a jugar con sus amigos en Corrientes, va con su hija y no se da cuenta de lo que está alimentando realmente hasta que es demasiado tarde y se le fue de las manos. Y bueno, ¿qué representa Julia la búsqueda? Como dije, Walter el escepticismo, aún teniendo las pruebas delante, no las reconoce, lo atribuye a casualidades, a cualquier otra cosa, pero es una mente sumamente racional y que es importante que esté porque representa también a una parte importante de la humanidad que es sumamente racional y que si no ve las pruebas y a veces viendo las pruebas
sigue no considerándolo, porque si realmente hay vida después de la muerte o no, lo vamos a saber una vez que moramos. O sea, esa es su filosofía. Mientras estemos vivos, los problemas reales que tenemos son estos: llegar a fin de mes, que no enfermarnos, no accidentarnos, bueno, los problemas que tenía la gente en finales de los 70 y hasta mediados de los 80, esos son los problemas. Ahora, si hay vida más allá, si uno se acuerda, eso no, porque primero hay que morirse y después vamos a ver si existe la vida y después vamos a ver un montón de cosas. Ese es su planteamiento, con el que está representando, como dije recién, a gran parte de la humanidad que tiene esa filosofía de vida. Por otro lado tenemos a tía Elena y Beatriz, que es la cuñada de tía Elena, que son dos personas que no están en la búsqueda porque realmente no están preparadas para lo que pueden llegar a descubrir. Entonces son personas que sí sienten un gran vacío, una gran incomprensión a veces de la vida, con una sensación de que la vida es un gran sinsentido y es muy peligrosa, porque en una fracción de segundo puede pasar algo y dejártela de cabeza. Entonces lo que pasó con su hija Beatriz la hizo cambiar radicalmente en un montón de cosas, pero son personas que sufren, que se deprimen, pero que no están ni siquiera dispuestas, ni siquiera hacen el amague de ir un poco más allá. Elena ni siquiera se da cuenta de que se está dando cuenta de algo. Y Beatriz tiene un sentimiento muy ambivalente en relación a esa niñita que los visita tan a menudo y no llega a darse, se da cuenta de que esa niña le provoca un montón de emociones encontradas, pero no llega a darse cuenta de por qué. Es incapaz de mirar un poco más adentro de sí misma para darse cuenta de por qué. Y finalmente tenemos a Luciano, que es un discípulo. Él representa el discípulo a través de los descubrimientos de Julia, porque él sí está abierto, él sí necesita respuestas que en su momento no encontró. Entonces él sigue en la búsqueda de algo que tranquilice, que calme el dolor con el que convive por haber perdido a su hija, porque todos se echan la culpa, todos, no solamente Elena, todos consideran que de alguna manera fueron culpables de lo que pasó. Y Luciano es el discípulo que está también en la búsqueda y acepta de muy buena gana todo lo que Julia comparte con él. Y después tenemos también a Luciana, que es la muñeca, que es una muñeca muy especial porque viene con un espíritu. ¿Qué pasa? Cuando recién Mandy la recibe, ya era una nena que no quería jugar con chicos de su edad porque eran chiquitos, porque se aburría, porque ella quería hablar en portugués y está en Argentina, que hablamos castellano, argentino encima. Entonces recibe la muñeca, una criatura que nunca había jugado con muñecas, que no le gustaban las muñecas porque no eran Luciana, recibe Luciana. Se encierra en la pieza, dale a hablar con Luciana todo el santo día. Y la madre al principio se preocupa porque dice, no es saludable que una criatura esté encerrada hablando solamente con la muñeca, que no haga otra cosa, que no juegue a otras cosas, que no juegue con su hermano, que no juegue con sus amiguitas de la escuela. O sea, esto es insalubre. Entonces se pone a escuchar para ver qué pasa y empieza a escuchar comentarios muy raros, que por supuesto es la nena que está hablando. La nena habla y después hace la voz de Luciana, y habla y hace la voz de Luciana. Pero Luciana dice cosas imposibles para una criatura tan chiquita. Una nena de 5, 6, 7, 8 años no se puede responder a sí misma de esa manera. Entonces empieza Julia como a un poco preocuparse, primero se asombra, después se preocupa, bueno, hasta que se descubre qué es lo que hay detrás de Luciana. Y Luciana básicamente es una maestra que tiene dos discípulos inmediatos que es Mandy, hoy en su momento fue Luz, y también a través de Luz y de Mandy, David, que a su vez Mandy y David son maestros dentro de sus familias, porque David, con todo lo que aprendió a pesar de haber sido tan chiquito, con todo lo que aprendió a través de su hermana, él trataba de consolar el dolor de sus padres, pero como era un niño, y bueno, y los niños tienen otra percepción de la vida y tienen un alto grado de inocencia y no saben en realidad cómo son las cosas, vieron cómo suelen ser los adultos en relación a los chicos,
que no los toman en serio, no creen realmente que un chico pueda sentir o pueda entender o pueda un montón de cosas como un adulto, porque no es un adulto. Y bueno, justamente ahí está el chiste, en que los chicos pueden tener otra percepción porque no tienen un montón de condicionamientos que nosotros sí. Entonces David era un maestro dentro de su familia. Incluso David orquestó que le regalaran la muñeca a Mandy. David orquestó que en vez de ir a visitar a tía Elena se fueran a vivir, porque su hermana le había dicho que algo importante iba a pasar, que la buscara, que la iba a encontrar y que algo muy importante iba a pasar para todos, para toda la familia. Entonces David logra convencer a su padre y bueno, una vez que convenció al padre va toda la familia a vivir a Argentina para acompañar a la tía Elena, supuestamente para que no esté tan sola, tan deprimida. Mentira, en realidad David lo que quería era cumplir lo que le había prometido a su hermana. Y Mandy, dentro de su familia, también es una maestra, porque no solo con las cosas que dice, que esporádicamente dice cosas muy interesantes, sino por el conflicto que trajo a esa familia, los obligó a cambiar, porque ya Julia no pudo seguir siendo Julia, la chica ilusionada y contenta que se había casado y que había tenido su primer hijo, desapareció, ya no pudo seguir siendo la misma después de los problemas que se fueron presentando con Amanda. Y Walter tampoco pudo seguir siendo el mismo después de esos mismos problemas y después de cómo los fue encarando Julia. Llegaron a tener crisis terribles justamente porque cada uno empezó a transitar un camino diferente. Julia estaba enriquecida con todo lo que iba descubriendo y para Walter su vida seguía siendo la misma y era un fastidio tener una mujer que no fuera la misma con la que él se había casado. Eso se empieza a notar a medida que va avanzando la trama. Entonces, los tres son un grupo de maestros. Luciana, por su lado, enseñando, conversando con los niños y enseñándoles a ver las cosas desde otra perspectiva, y cada niño en su familia. Pero para Beatriz, por ejemplo, Luciana era diabólica. Era diabólica porque había sido la muñeca de una medium y no podía ser. Entonces Beatriz sabía desde el primer momento que le regalaron esa muñeca a su hija que algo malo iba a pasar. Porque aparte, gran parte de esto lo hacía Mandy y en su momento lo había hecho Luz, de venir y decir, Luciana dice tal cosa. Y a Julia la enloquecía eso porque decía, ¿cómo Luciana dice? Las muñecas no hablan. En un momento dado, Mandy le dice, Luciana dice que los niños mueren cuando crecen. ¿Habrá pasado eso con David? Y por eso no viene. Y a Julia se le paran los pelos y dice, pero qué barbaridad, una muñeca, ¿cómo que los niños mueren cuando crecen? La muñeca no puede haber dicho semejante, es una barbaridad eso, la muñeca no puede decir algo así. Y claro, en realidad la muñeca lo que había dicho era una metáfora, era otra cosa, no era morir en el sentido literal. Pero de todo esto se va dando cuenta Julia a medida que va pasando el tiempo y después cuando se va conociendo con otra persona, cuando se encuentra con el problema de cara, porque cuando ella cree que resolvió el problema con su hija y que sabiendo la verdad ahora va a poder hacer algo, que mentira, no pudo hacer absolutamente nada, ni sabiendo la verdad lo único que pudo hacer fue ordenarse ella interiormente para ver las cosas de otra manera, pero no las resolvió. Y cuando estaba en ese punto de decir, bueno, ahora cierra todo, ahora veo cómo avanzamos, pumba, viene la familia de la tía Elena a instalarse a Resistencia y la situación se le va totalmente de las manos. Y bueno, no les quiero spoilear más la novela, creo que ya conté bastante. Si alguno la leyó, bueno, habrá sido un revivirla de manera muy general y rápidamente. Y si no la leyeron, ya creo que spoileé bastante, pero de todas formas queda mucho más por descubrir, porque como dije recién, tiene varias capas. Uno puede disfrutar lo que era Resistencia y Corrientes en esa época, todas las costumbres que teníamos. Uno puede ver también, engancharse con la parte del misterio. Es solamente una historia de misterio súper fantástica, realismo mágico, como me dijeron en un momento dado que no es realismo mágico, pero se la podría hacer calzar como. Entonces, bueno, una súper novela fantástica, súper fantástica de realismo mágico, la disfrutan. Y si uno tiene una inclinación más hacia la espiritualidad, más hacia otros temas más metafísicos,
va a encontrar un bagaje impresionante porque hay mucha lectura, justamente por eso hubo una última corrección cuando yo tenía 28 o 29 años, porque encontré muchísima bibliografía, porque conocí gente que había estudiado y había investigado mucho el tema y dije, pues esto yo lo tengo que aprovechar, iban a hacer ajustar algunos detalles y terminó siendo escribirla de nuevo, ¿qué se le va a hacer? A veces es así, ajustar unos detalles lleva a escribir el libro de nuevo, pero bien valió la pena. Y sea como sea, lo importante es divertirse, como repito por si alguien se conectó tarde, lo importante cuando uno va a leer un libro es divertirse. Porque si uno va a comprar o aunque lo lea gratis, si uno va a invertir tiempo en una lectura y mínimo tiene que entretener, tiene que enganchar, tiene que despertar, esto es literatura, así que tiene que despertar algún tipo de emoción, simpatía, antipatía, no importa, el héroe, el antihéroe, no importa, pero de alguna manera 330 páginas en papel hay que enganchar al lector para que transite esas 330 páginas y que ojalá que cuando lea la última palabra el libro le deje una sensación bonita, que lo haya hecho, no sé, aparte de divertirlo, a lo mejor lo haya hecho pensar, que alguna de las frases del libro le queden dando vueltas, eso sería súper genial, pero aunque uno no llegue a eso, por lo menos que el libro lo haya entretenido, que diga, bueno, me encantó leerlo, lo disfruté, no sé, aprendí algo o me enganché con este personaje, me di cuenta que soy como este personaje, no me enganché con este otro. Bueno, uno puede hacer muchísimas lecturas. De hecho, varias devoluciones que tuve fue de gente que compartía la visión de Walter y que a Julia la veía como una enferma mental. O sea, me preguntaron, es una mujer enferma, ¿no es cierto? Y no era mi intención, pero el lector completa el libro con su propio bagaje de vivencias, con sus propias lecturas, con sus propias inclinaciones naturales, y ya no nos corresponde a los escritores meternos y tratar de corregirlos. Uno escribe con una intención, por supuesto, y trata de que su intención se mantenga y sea coherente dentro de cada libro, pero eso no quita que pueda venir un lector formado de otra manera totalmente diferente y haga una lectura totalmente diferente del libro. Por eso son tan enriquecedoras las devoluciones, porque muchas veces, por no decir siempre, en mi experiencia personal, en las devoluciones veo que los lectores vieron cosas en las que yo ni siquiera me percaté. Yo en la vorágine de estar escribiendo, en el entusiasmo, en el calor de la escritura, del oficio, hay cosas que yo no veo. Ay, muchas gracias, Analía. Acá me dice, muchas gracias por tu dedicación y amor por transmitir tanto a través de tus escritos. Muchas gracias, Analía. Analía es una amiga mía desde la infancia, hicimos un poco de escuela primaria juntas, toda la secundaria juntas. Muchas gracias por estar. Y bueno, básicamente es redondeo ya porque no sé si se está haciendo muy largo ya este vivo. Ustedes me dirán. Pero uno como escritor tiene una intención, pero el lector puede tomarlo totalmente de otra manera y es válido. Porque una vez que uno suelta su libro, ya no es solamente su libro, sino que la mitad del libro ya pasa a ser también del lector. Ya pasa a ser no es que la mitad del libro, uno lo escribe y es de uno mientras lo escribe. Una vez que lo suelta, es del lector y cada lector lo va a interpretar de manera diferente. Justamente a través de su bagaje de vivencias, de sus experiencias, de sus lecturas, de sus inclinaciones naturales, y ahí uno ya no tiene injerencia, ni tiene el poder, ni tiene el derecho de decirle no. En realidad lo que yo quería mostrar era esto, otra cosa. En todo caso, uno tiene que hacer el ejercicio como escritor de decir, bueno, si de repente yo quería mostrar verde y todo el mundo me está diciendo rojo, o sea, si todo el mundo me está diciendo rojo, en mi caso fueron algunos lectores puntuales, no todo el mundo, la mayoría captó lo que yo quise transmitir. Bueno, pero si yo quise poner verde y todo el mundo ve rojo, a lo mejor yo al escribir hice algo mal, no fui claro, no dejé suficientes señales como para que la gente captara que era verde y por eso están captando rojo, o dejé muchas señales para rojo cuando en realidad quería decir verde. Pero eso ya es un ejercicio que uno tiene que hacer consigo mismo como escritor o eventualmente ayudado por otros escritores, por supuesto. Para eso hay talleres
literarios, hay mentores, uno lo puede, si uno no puede solo, puede ir de la mano de otro escritor, claro que sí. Y es más, en un primer momento es importante hacerlo, yo lo hice también. Ahora sí tengo cierta soltura y cierta gimnasia como para ver mis textos con cierta objetividad, que antes no lo tenía. Pero en un primer recorrido es importante tomarse de la mano de gente que sabe y que puede hacer esas correcciones. Bueno, básicamente saludo a todos, muchas gracias, veo que hay muchos mensajes, muchísimas gracias a todos por estar. No sé si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario o algo más. Básicamente esto era lo que yo quería compartir. Aproveché que son los 35 años de la creación de Llamaradas de Recuerdos. Yo tenía 12 años, por eso fue un doble trabajo. No solo que fue mi primera novela, yo había escrito cuentos, algunas poesías antes, pero no se vale. La primera novela fue esta. Tenía que madurar como escritora, que no era poca cosa, y además tenía que madurar yo, porque desde el primer momento me puse a escribir historias para adultos y yo no era adulta. Entonces es como que estaba hablando de cosas que no conocía. Yo no sabía cómo era una relación de pareja, no sabía cómo podía ser una relación con un hijo. Yo era hija en ese momento, pero no me imaginaba cómo era, cómo sienten los padres, qué temen los padres, qué bloquea a los padres. O sea, había todo un mundo que yo tenía que madurar y tuve que madurar mucho porque finalmente la versión que quedó es la que escribí a los 28, 29 años, fue la última corrección. Mientras tanto fui escribiendo otras cosas, por supuesto, corregía este libro, escribía otras cosas, retomaba este libro, decía, se lo puede mejorar, bueno, y así iba. Ese es el peligro de no tener el libro publicado, es que uno dice, bueno, si total está inédito, le corrijo de nuevo y lo dejo a punto como los demás. Y bueno, eso es un problema, es un peligro, es un riesgo, yo lo pasé. Ahora ya no, porque está publicada. Y afortunadamente, no sé si afortunadamente no sé si es afortunadamente la palabra, pero cada tanto me toca revisarla y lo hago con cierta reticencia porque digo, uy, y si la veo y me parece espantosa y ya está publicada, se publicó en papel, se publicó en CD libro, está en ebook y bueno, hasta ahora no me pasó eso de retomarla, leerla y decir, uy, qué espanto, que sí me había pasado veces anteriores. Sí me pasa de que cuando la empiezo a leer digo, sí, se nota que es la primera. Se nota que es mi primera novela a la legua. Pero una vez que empieza a avanzar la trama, hasta para mí se empieza a poner interesante y por ahí redescubro un montón de cosas de las que me había olvidado. Y eso como escritora me gratifica. O sea, digo, bueno, qué bueno que pasó tanto tiempo desde que la escribí. La historia transcurre tanto tiempo atrás. O sea, pasaron muchísimos años desde que finalizaron los 70 y mediados de los 80 y la historia se sostiene. Por más que yo trate de retrucarla y de encontrarle algo que esté terriblemente mal, la historia se sostiene, está bien plantada, tiene una buena base. Y eso para mí es súper gratificante como escritora, decir, bueno, pasó tanto tiempo y se sostiene y que ojalá pasen 20 años más y yo la retome y diga, bueno, sí, se nota que es la primera, pero se sigue sosteniendo y es como que cuanto más pasa el tiempo, con más fuerza se va sosteniendo la historia. Bueno, esto por ahora no me quiero extender tanto, por ahora esto es todo. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. Yo voy a tratar de dejar este video publicado, voy a ver si mi teléfono tiene suficiente memoria para guardarlo y de todas formas el que sí quedó publicado es acá no, en Instagram, pero sí en Facebook, en YouTube lo encuentran, es el vivo que hice ayer desde Facebook, ese sí lo pude guardar. Así que me voy despidiendo, no sé si hay comentarios o algo por acá, veo muchos saludos. Hola Juan, ¿cómo estás? Los saludo, veo, hola Ali, ¿cómo estás? Veo que fueron subiendo los comentarios y bueno, se me perdieron, se fueron muy arriba. Hola Mirna, muchas gracias. Roberto también, muchísimas gracias, les mando un abrazo gigante. Bueno, los saludo a todos, que tengan un muy muy lindo domingo, cuídense mucho, seguimos en resistencia en una situación, bueno, en Chaco en general, en una situación bastante rara, entonces cuídense mucho, está haciendo mucho frío, hoy hace mucho frío
Y bueno, a mí me favoreció esto porque pude hacer un montón de trabajo. El tener que estar encerrada me llevó a adelantar mucho trabajo y a concretar un montón de proyectos que tenía, y este era uno de mis proyectos. Yo quería empezar a trabajar mucho de manera online, mucho por ahí para ahorrarme viajes, más que nada el tiempo y dejar la casa sola. Tengo un perro, o sea, no es solamente irme y hacer un montón de cosas, tengo que encontrar a alguien que cuide mi perro, ¿no? Muchas gracias, Adri. Y bueno, entonces yo quería activar mi canal en YouTube, lo activé como yo quería, espacio propio y espacio de participación de otros escritores también. Y ahora lo que quiero hacer es activar mi blog, que me lo propuse cuando termine de escribir mi novela, una novela que estoy escribiendo ahora, El juego de las máscaras. Me voy a poner las pilas y el tiempo que uso en escribir la novela lo voy a dedicar a activar mi blog. Así que bueno, yo estoy súper contenta, pero también preocupada por la situación. Espero que dentro de todo lo estén pasando bien, cuídense mucho y bueno, de alguna manera vamos a salir adelante de esto. Me despido ahora sí con un cariño muy grande para todos ustedes y seguimos en contacto a través de mis redes sociales. Saben que me encuentran en todas las redes sociales porque creo que estoy en prácticamente todas las redes sociales. La gente que tiene mi número nos estamos comunicando constantemente por WhatsApp. Así que bueno, seguimos en contacto por ahí. Tengan un muy lindo resto del domingo y nos estamos viendo. Chao, chao.